Pues chavales, me estaba resultando un poco extraño el ver en el grupo de Facebook que tenemos de PlayStation 4 a usuarios comentar, cosa que no es común ver. Oye, mira, se me han borrado todos los juegos, se me han ido todos los juegos, algunos no me aparecen, he probado el tutorial de Nano de restablecer los juegos y algunos no van, he perdido DLC, etcétera. Me resultaba extraño, digo, bueno, yo creo que de esto hemos hablado muchas veces, creo que tengo un par de vídeos o tres de cómo recuperar este tipo de juegos cuando nos ocurre esto, ¿vale? Y oye, mira por dónde el karma, nunca mejor dicho, estaba yo con mi Play 4 ahí en modo reposo porque estaba probando unas cosillas y ¡pum! De buenas a primeras ha ocurrido un error grave en el sistema y el sistema de forma automática restablece toda la licencia, bueno, la licencia no, restablece el sistema y la base de datos. ¿Y qué ha pasado? ¡Bum! Que perdí todos los juegos, chavales, todos menos, fijaros, os lo voy a mostrar, todo esto que ven por aquí salgo yo, daros cuenta cómo me lo ha ordenado la propia consola, ¿vale? Desde aquí hacia adelante, o sea, la consola cuando se me reinició, me encontré que tenía desde aquí hacia adelante aplicaciones oficiales de Playroom, el Silent Hill PT, daros cuenta que no tiene candado, esto es una PC4 900, pero una PC4 que estuvo en algún momento online. Yo tenía dos consolas, ahora mismo están las dos offline para la liberación, y esta pues tiene la licencia del PT, del Pinball, de Rocket League, lógicamente juego online, no voy a poder jugar, creo que en algún modo carrera y demás, el Trial Fusion, el Dream, etcétera. Y digo yo, pero bueno, ¿dónde están mis juegos ahora? Yo lo único que quería era cambiar de tema, recuerdo, de poner un tema de Navidad. Y claro, cuando fui a poner la consola, ¡pum! Digo, madre mía, ¿qué ha pasado? Menos mal que tenía yo tutoriales de cómo solucionarlo. Si me acuerdo, si no por aquí en alguna parte del vídeo, si no en el primer comentario fijado, os voy a dejar el tutorial que yo mismo he usado para recuperar todo esto que estamos viendo aquí. Como vemos, tienen candado porque no le he lanzado el exploit, simplemente os lo estoy mostrando. Entonces yo simplemente quería, chavales, poner un tema dinámico y volví del modo reposo. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Está afectando la última versión del gen en nuestra consola? Bueno, realmente no quiero culpar al exploit, ni mucho menos al gen, ni mucho menos a nadie, pero sí es verdad que se han dado muchos casos, muchos más de lo que se estaban dando antes, de consolas que después de volver del modo reposo, como en mi caso, han dado un error de sistema, el sistema pues se ha reiniciado y ha restaurado el sistema por completo, perdiendo los juegos, ¿vale? Solo os digo una cosa, ¿vale? También tengo un tutorial de cómo crear una copia del DB, bueno, de una parte de la consola, para que tú automáticamente puedas ir a restaurarlo y no necesitar un PC, porque la verdad es un proceso muy fácil, pero al mismo tiempo un poco complejo, porque tienes que tener un programa, instalar algunos programas en el PC, conectar por FTP, o sea, un poco rollo, la verdad que es un poco historia. Entonces, este vídeo simplemente para que me hagáis llegar ustedes en los comentarios si han tenido este problema usando esta última versión del exploit, que creo que es la 2.2b57, creo que se llama así. La última del todo, la cual estamos probando por el tema de los mods, de los sheds y los payloads y todo el rollo este, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ustedes mismos me comentan que están teniendo errores, pues les voy a reportar todos esos fallos pues a, no sé, Cosao, o a cualquier persona que pueda, o a Chameleon, que pueda hacer llegar estos errores, pues para que lo arreglen, porque la verdad es que me estoy encontrando cada vez más mensajes y me parece muy extraño. A mí creo que nunca me había pasado, creo que me pasó una vez al principio, y todas las demás veces que yo he hecho un tutorial ha sido yendo yo de modo manual a recovery y restaurar el sistema, haciéndolo a posta, pues para que me desaparezcan los juegos, para poder traeros un tutorial y enseñaros a recuperarlo. Pero que me haya dado así de golpe es complicado, o sea, es complicado, es extraño, más extraño que complicado, ¿vale? Así que nada, de verdad, en esta ocasión os pido yo la ayuda, me lo dejáis en los comentarios cuántos de ustedes les ha fallado para hacer llegar el reporte. Y nada, les voy a dejar, si no por aquí, como os dije antes en el primer comentario, los vídeos necesarios para que tengas tu consola asegurada, nunca mejor dicho, ¿vale? No necesitas un PC ni nada y vas a tener una seguridad. Esperemos no perder nada, ¿vale? Así que nada, chavales, venga, os leo en los comentarios, like, suscribirse, campanita, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.